El río las devolvía. Al amanecer, entre los juncos, en el lodo de la orilla, siempre mujeres, siempre igual. El vestido deshecho, las marcas en el cuello. A algunas ni siquiera las escondió el agua, quedaron a la vista en la ribera para quien pasara. Una y otra, casi 20. La ciudad sabía quién las ponía ahí, sabía su nombre, su oficio, la calle donde vivía. Él mismo las presumía, en voz alta, en las pulquerías del barrio. Nadie lo denunció. 8 años y nadie dijo una palabra. Esta es la historia del primer asesino serial de México y de la ciudad que decidió no mirar. Cara oculta. Antes de continuar, si te interesan los casos que la historia prefirió olvidar, suscríbete. Cada semana, un caso nuevo. Ciudad de México, década de 1880, la capital del porfiriato, la ciudad del orden y el progreso, que estrenaba alumbrado y presumía sus avenidas nuevas. En sus márgenes vivía un zapatero. Se llamaba Francisco Guerrero Pérez. Había nacido en 1840, en el Bajío, en una familia pobre, el menor de 11 hermanos. Llegó a la capital sin nada a trabajar el cuero. Nadie lo habría adivinado al verlo. Se vestía como un hombre de otra clase. Saco, chaleco de charro bordado, pantalones de casimir. Lo describían como guapo, galán, pendenciero, un hombre que entraba a una pulquería y todos volteaban. De ahí salió su apodo, el chalequero, por el chaleco. Hay otra versión del apodo y es la que importa. En México, hacer algo a chaleco significa hacerlo por la fuerza, contra la voluntad de alguien. Los dos significados eran ciertos, solo que la ciudad prefirió quedarse con el primero. El encanto era la herramienta. Se acercaba como un cliente más. Sus víctimas eran mujeres de Peralvillo, de Tepito, de los barrios que la ciudad elegante prefería no nombrar. Trabajadoras sexuales, en su mayoría, mujeres solas. Él las buscaba, las trataba bien, las hacía reír. Y cuando ya no había nadie alrededor, el hombre encantador desaparecía. Guerrero era zapatero. Trabajaba el cuero con un cuchillo de curtir, hoja corta, filo capaz de partir una piel gruesa de un solo tiro. Esa era la herramienta con la que se ganaba la vida y era la que llevaba encima. Los cuerpos terminaban en el mismo lugar, el río Consulado, al norte de la ciudad, un canal de aguas sucias que entonces marcaba el borde del urbano. Ahí las dejaba, a veces en el agua, a veces ni eso. La prensa porfiriana le puso nombres antes de conocerlo: el destripador del río Consulado, el destripador mexicano, el barbazul mexicano, 3 apodos para un hombre que no se escondía. Y aquí empieza la parte del caso que sigue siendo difícil de explicar. En 1888, al otro lado del mundo, Londres vivía aterrorizada por un asesino que mataba mujeres y desaparecía sin dejar rastro. Nadie sabía su nombre. Lo llamaron Jack el Destripador, y ese misterio lo volvió eterno. En Ciudad de México no había misterio. Las mujeres de Peralvillo sabían quién era. Los vecinos sabían dónde vivía. En las pulquerías, Guerrero hablaba de lo que hacía. No lo insinuaba, lo presumía. Nadie fue a la policía por 2 razones, y ninguna es agradable. La primera, miedo. Denunciarlo significaba quedar en su lista,
y todos habían entendido de lo que era capaz. La segunda es peor. En la ciudad del orden y el progreso, esas muertes no eran una urgencia. Las víctimas eran prostitutas de los barrios pobres, mujeres cuya desaparición no alteraba nada, no salía en los periódicos elegantes, no llegaban a ningún escritorio importante. Francisco Guerrero mató durante 8 años a plena luz del día. No se escondía, no hacía falta. En 1888 el silencio se rompió y lo rompieron mujeres. La primera se llamaba Musia Gallardo. Cuando apareció muerta, algo fue distinto. Había gente que la quería, vecinos que sabían con quién había salido esa noche, y esta vez hablaron, dieron un nombre. El testimonio que lo hundió vino de otra mujer, una que no debía estar en esta historia. Se llamaba Emilia González. Era lavandera, no trabajadora sexual. Un detalle que a la justicia porfiriana le importó más de lo que debería. Guerrero la atacó, la acuchilló y la dejó tirada cerca del río, dándola por muerta. No estaba muerta. Sobrevivió y declaró. Los gendarmes lo detuvieron en una pulquería de Peralvillo. Sin persecución, sin resistencia, estaba donde siempre había estado. El 13 de febrero de 1888, un tribunal lo condenó por homicidio, robo y violación. La sentencia fue la máxima, pena de muerte. Parecía el final. La sentencia no se cumplió. Porfirio Díaz se la conmutó. La pena de muerte se convirtió en 20 años de prisión. 20 años por casi 20 mujeres. En 1904, Francisco Guerra Pérez salió libre. Tenía 64 años, un viejo. La ciudad había cambiado. Tenía tranvías y automóviles, y el hombre que había aterrorizado sus márgenes era ya una historia vieja que casi nadie recordaba. 4 años después volvió a matar. En 1908, con casi 70 años encima, Guerrero asesinó a una mujer mayor. El mismo método, el mismo hombre. Regresó a prisión, esta vez a Lecumberri, y ahí murió, en noviembre de 1910, antes de que le dictaran una nueva sentencia. Lo encontraron inconsciente en su celda. Ese mismo mes, a unos kilómetros de esa cárcel, empezaba la Revolución Mexicana. La ciudad que lo había dejado salir estaba a punto de arder. De las casi 20 mujeres que Francisco Guerrero mató, la historia guardó un puñado de nombres. Musia Gallardo, cuyos vecinos hablaron cuando nadie más lo hacía. Emilia González, la lavandera que sobrevivió y declaró. De las demás no quedó ni eso. Los expedientes las registraron por su oficio, no por su nombre. Las prostitutas del Río Consulado, como si eso las explicara, como si eso bastara. Tenían familias, tenían hijos, madres, apodos, deudas, planes para el día siguiente. El Río Consulado ya no existe, lo entubaron hace décadas y encima construyeron una avenida por la que hoy pasan miles de autos al día. Nadie que maneja por ahí sabe lo que hubo debajo. En 1942, 50 años después, México se estremeció con un joven estudiante que estranguló a 4 mujeres y las enterró en el jardín de su casa. Lo llamaron el primer asesino serial mexicano. No lo era. Ya había habido uno, medio siglo antes, y a ese lo conocían todos. Sabían su nombre, su oficio, la calle donde vivía. Lo veían pasar con su chaleco bordado.
La diferencia entre Londres y México nunca fue el asesino, fue que allá lo buscaron. No hay una respuesta fácil, nunca la hay. Esto fue Cara Oculta.